Buenos días, compañeros, compañeras. Muchas gracias por acudir a esta concentración, por acudir a esta cita. Muchas de las personas que estáis aquí habéis venido desde otros territorios de España, algunos muy lejanos. Gracias a todos y a todas por el esfuerzo del viaje, por el esfuerzo del desplazamiento, y especialmente a la gente de Vizcaya, que podía estar hoy viendo el recibimiento al Atleti en la Gabarra, pero ha venido aquí a reivindicar las condiciones de los trabajadores y las trabajadoras del campo. Mirad, en el llamado conflicto del campo hay una parte que ha sido voluntariamente olvidada. Y esa parte, como aquí se indicaba, son las trabajadoras y los trabajadores por cuenta ajena, los temporeros y las temporeras. Tantas personas que incluso están en nuestro país en una situación de irregularidad y sometidas a condiciones de abierta explotación en otros sectores también, pero particularmente en el sector del campo, en el sector agrario, en el sector ganadero. Desde luego que los empresarios o las empresarias del campo se olviden de estos sectores ya sería grave. Bueno, se olviden a medias, porque también se acuerdan de los trabajadores por cuenta ajena. Se acuerdan cuando la patronal agraria es la más reaccionaria de España a la hora de oponerse radicalmente a las subidas del salario mínimo interprofesional. Se acuerdan cuando van a las mesas de convenios colectivos y tienen la poca vergüenza de plantear incrementos de jornada para comerse así las subidas del salario mínimo interprofesional y mantener intacto el precio de trabajo, el precio de salario por hora. Claro que se acuerdan cuando dicen que no encuentran trabajadores y trabajadoras para determinadas campañas agrarias y resulta que hay miles de temporeros y temporeras españolas que se van ni más ni menos que a Francia, a la vendimia francesa, porque las condiciones son mucho mejores y asumen un viaje tan largo porque las condiciones salariales y las condiciones de habitabilidad son mejores que en España. Esa patronal, que en algunos aspectos es absolutamente reaccionaria, tiene que ser denunciada, porque esa patronal, además, digan lo que digan, está ganando mucho dinero. Compañeros y compañeras, sabéis mejor que nadie que el sector agrario, no solo en España, sino en Europa, cuenta con importantes recursos públicos. Algunos, los de la política agraria común, que no siempre ni principalmente están canalizados a las explotaciones productivas, sino que muchas veces están precisamente canalizados a las explotaciones más parasitarias de recursos públicos. Y miles de millones de euros que ha movilizado el Gobierno de España también para hacer frente a los incrementos de los costes, distintos costes, desde la invasión de Ucrania, particularmente los carburantes y otro tipo de productos necesarios en la explotación agraria. Pues bien, siendo esto así, es bueno que se sepa que el sector agrario español ha mejorado en los últimos años de una forma muy importante sus beneficios empresariales. El margen empresarial en el sector agrario en España en los últimos 5 años se ha incrementado el triple que los salarios de los trabajadores y las trabajadoras por cuenta ajena. Y esto también es conflicto del campo. Esto también hay que ponerlo en la mesa. Y hay que denunciar a quien pretende obviar a los trabajadores y a las trabajadoras haciendo que esto es una partida a dos. No es una partida a dos. Pero decía que malo el olvido a medias de las organizaciones empresariales y también de algunas asociaciones agrarias de pequeños y medianos y autónomos empresarios del campo. Pero ¿y qué decir del olvido del Gobierno? Porque estamos aquí, estamos delante del Ministerio de Agricultura, porque, como se indicaba, el ministro Luis Planas no ha tenido a bien de incorporar a las mesas de diálogo social a las organizaciones que representamos a los trabajadores y a las trabajadoras agrarias. Y ha pretendido resolver el conflicto del campo solo con acuerdos con las organizaciones
agrarias, con las organizaciones patronales, empresariales o de autónomos, que representan intereses legítimos, no decimos que no, que en algunas cosas incluso compartimos las reivindicaciones, no decimos que no, pero que no representan toda la problemática del sector agrario o del sector ganadero en España. Y exigimos al Gobierno que abra, que habilite un espacio de diálogo tripartito para afrontar el conjunto de los problemas del sector, o va a tener conflicto con las organizaciones sindicales de clase. Decía que hemos compartido reivindicaciones con las asociaciones agrarias y no tenemos ningún problema en volverlo a decir. En España hay que exigir un cumplimiento riguroso y taxativo de la ley de cadena alimentaria. No puede ser que las explotaciones agrarias o en cualquier otro sector tengan que vender a pérdidas porque se les imponen precios abusivos que no dan ni para cubrir los costes de producción. Porque el mercado libre no funciona cuando hay situaciones muy asimétricas en el poder de mercado. Porque hay organizaciones y hay empresas y hay sectores tan grandes, tan potentes, que tienen una capacidad inmensa de marcar precios. Y no puede ser que las explotaciones tengan que vender leche, por ejemplo, por debajo de los costes de producción, porque eso no tiene futuro y porque además acaba incidiendo en la explotación de las personas trabajadoras de esos sectores. Y hemos compartido esa reivindicación. Como también hemos compartido que la Unión Europea tiene que tener acuerdos equilibrados con otras zonas del mundo. De donde vengan productos agrarios o agrícolas o ganaderos de otras partes del mundo, nosotros no queremos cerrar las fronteras, pero sí decimos que tienen que cumplir unas exigencias sanitarias, sociales y laborales equiparables a las que tienen que cumplir nuestras explotaciones. Hay que hacerlo así para evitar, por un lado, precios de dumping y de competencia abusiva, de competencia desleal, pero también porque a nosotros y a nosotras también nos importan las condiciones de trabajo de otros compañeros del mundo que no pueden trabajar esclavizados para producir barato y para invadir nuestros mercados basándose en la sangre y en la vida y en la salud de compañeros y compañeras de África, de Asia, del este de Europa o de América Latina. Por tanto, hemos compartido esas reivindicaciones con las organizaciones agrarias, pero de la misma manera que lo hemos compartido, exigimos corresponsabilidad por su parte. Exigimos que no se dejen utilizar por discursos que no son en defensa del sector agroganadero español, que son discursos abiertamente de extrema derecha, y así hay que decirlo. El sector del campo en España, su problema no es la Agenda 2030. La Agenda 2030 es una declaración de intenciones parecida a la Declaración de los Derechos Humanos, que ojalá se cumpliese en todo el mundo. Decir que la Agenda 2030 es el problema del campo en España es una chorrada de marca mayor, pero es que además es un discurso reaccionario, compañeros y compañeras. Si a alguien le tendría que preocupar la crisis climática, los efectos de la sequía, el hecho de que desaparezca agua que se pueda utilizar en los regadíos, en el consumo industrial, en el consumo humano, si a alguien le tendría que preocupar precisamente es al sector primario, que es el que más va a sufrir las consecuencias de esa crisis climática que hay que atajar y que hay que enfrentar. Por tanto, estamos por la labor de compartir reivindicaciones, pero a la vez estamos por la labor de poner encima de la mesa con toda contundencia las reivindicaciones de los trabajadores y de las trabajadoras, de los que trabajamos y hemos nacido aquí y de los que trabajan y han venido de fuera, que no pueden ser sometidos y sobre todo sometidas a situaciones de explotación, de irregularidad y a veces de abusos laborales y lo que no son laborales. Hay que terminar con esos asentamientos indignos para cualquier persona trabajadora, en España y en cualquier parte del mundo. ¡Viva la lucha de los trabajadores y las trabajadoras! ¡Viva el internacionalismo!